Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y le dio también a los hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. Ya finalizando esta primera semana del mes de septiembre, escuchamos el Evangelio de San Lucas. Pareciera que los fariseos están únicamente vigilando qué hace y qué no hace Jesús. El día de ayer escuchábamos cómo se acercaban y le cuestionaban por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan y los discípulos de los fariseos y los tuyos comen y beben. Y el día de hoy vemos cómo Jesús iba pasando por un sembradío y los discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban en sus manos y iban comiendo los granos. Entonces unos fariseos salen al camino y cuestionan a Jesús: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en sábado? Muchas veces también nosotros, querido hermano, podemos caer en este grave error. Estamos tan enfocados en qué hacen los demás que dejamos de observar lo que hacemos nosotros mismos o cómo actuamos nosotros mismos. Los fariseos se olvidaban de sus propias acciones y únicamente estaban juzgando lo que hacía Jesús para evidenciarlo, para hacerle quedar mal. Sin embargo, Jesús, basado en la Sagrada Escritura, les dice: bueno, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre y sus hombres? Que entraron al templo y tomando el pan sagrado que solo el sacerdote podía comer, comió de ellos y le dio también de comer a aquellos hombres. Jesús no viene a contradecir la ley, sino a dar un verdadero sentido. Jesús nos enseña a cumplir los mandamientos. Tan es así que en el Sermón de la Montaña que nos describe el evangelista San Mateo, nos pone varios ejemplos. ¿Han oído decir en la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, oren por los que persiguen. Porque si ustedes nada más aman a aquellos que los ven bien, ¿qué tiene de extraordinario? Jesús nos va a pedir siempre ir más allá. Muchas veces somos tan cuadrados y nos jactamos por cumplir los mandamientos que no le damos profundidad, que no le damos un verdadero sentido a nuestra vida cristiana. Decimos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero nos la pasamos odiando a nuestros hermanos, cargando rencores innecesarios. Decimos amar a Dios, pero no somos capaces de honrar a nuestro Padre, a nuestra Madre. No somos capaces de desprendernos de algo que pueda significar para nosotros, para ayudar a alguien que lo necesita. Nos hemos vuelto muy egoístas porque únicamente pensamos en nosotros
Incluso hay quien dice, debes pensar primero en ti, luego en ti y al último en ti. Y el amor, la caridad, la misericordia es a la inversa. Debemos pensar primero en las necesidades del otro antes que en nuestras propias necesidades. Por eso Jesús reclama a los fariseos. Bueno, también el Hijo del Hombre es dueño del sábado. ¿Que no han leído la Sagrada Escritura? Porque ellos, si había la oportunidad de vender parte de su ganado, aunque fuera en sábado, lo vendían. Hacían negocios si podían cerrar trato. Pero como se trataba de Jesús, tenían que buscar la manera de hacerlo que Él se contradijera. Y ejemplos como este vemos varios en la Sagrada Escritura. Vemos que Jesús ha curado enfermos en sábado y que le cuestionan que por qué hace lo que no está permitido en sábado. Y Jesús los pone a pensar, bueno, ¿qué está permitido en sábado? ¿Qué es mejor, hacer el bien o hacer el mal? Curar un enfermo o dejarlo que siga sufriendo. Y en esa misma dirección tenemos que encauzar nuestra vida. Por eso Jesús deja muy en claro, yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a dar plenitud, a dar un verdadero sentido. No se trata de hacer las cosas por hacerlas o hacer las cosas por costumbre, sino por dar un verdadero sentido cristiano a nuestra vida y a nuestra existencia. Un ejemplo de esto es nuestra misa dominical. Sabemos que cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó todo lo que nos rodea, descansó el séptimo día. Y es así como se nos invita cada domingo a participar de la celebración eucarística, donde nos alimentamos primeramente de la palabra y posteriormente Cristo se nos da a cada uno de nosotros en su cuerpo y en su sangre por medio de la consagración. Pero es muy diferente asistir a misa porque realmente sentimos el deseo en nuestro corazón, porque realmente sentimos esa necesidad de alimentarnos de su palabra, de alimentarnos de la Eucaristía, a únicamente asistir por costumbre, porque eso nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, de únicamente asistir sin sentido, sin un corazón verdaderamente abierto y dispuesto. ¿Qué acciones el día de hoy estás haciendo en tu vida únicamente por costumbre, mas no por convicción? Únicamente por costumbre, mas no por fe. Cuando rezamos el Santo Rosario en nuestra familia o tal vez solo, ¿con qué sentido lo rezamos? ¿Por convicción, por fe o por costumbre? Me ha tocado que cuando llego a alguna comunidad, a la Santa Misa, escucho que rezan el rosario y pareciera que las van correteando. O sea, no meditamos cada uno de los misterios. No importa si no alcanzas a terminar todo el rosario, pero que cada Ave María, que cada Padre Nuestro que está rezando, lo vayas meditando. ¿Realmente meditamos el significado del Padre Nuestro? Porque en el Padre Nuestro le pedimos a Dios que se haga su voluntad. Y cuando se hace su voluntad, nos enojamos, nos indignamos y nos retiramos incluso de la misma iglesia. Y dejamos de asistir a misa porque nos enojamos porque Dios no cumple nuestros caprichos. Damos gracias por el pan de cada día y le pedimos, perdona nuestras ofensas como yo perdono a quien me ofende.
Y verdaderamente, si Jesús, si Dios nos perdonara como nosotros perdonamos a los demás, estaríamos totalmente fritos. Hoy es una buena oportunidad para meditar cómo es nuestro comportamiento. ¿Verdaderamente tenemos sentido en nuestra vida? ¿Verdaderamente seguimos a Cristo con nuestras obras, con nuestras acciones para con los demás? Es decir, ¿vamos más allá de la ley? ¿Profundizamos en el amor como Él nos enseñó? ¿O estamos como los fariseos, viendo nada más quién se acerca a comulgar, quién se acerca al grupo parroquial, viendo nada más el defecto y cómo viven los demás y dejando de ver cómo vivo yo? Si verdaderamente queremos dar fruto abundante, si verdaderamente queremos predicar, prediquemos con el ejemplo, que se note en nuestro actuar, en nuestra forma de dirigirnos a los demás, en nuestra forma incluso de mirar al otro, que se refleje la mirada de Cristo. Cuando escuchamos al que sufre, que se refleje cómo Jesús escucha todas nuestras inquietudes, nuestras quejas incluso, nuestros sufrimientos. Tratemos a los demás como nos gustaría que el Padre nos tratara a ti y a mí. Te mando un muy fuerte abrazo y te deseo un bendecido día. Paz y bien.